Y recordando, Lili, lo que ha pasado en los últimos 10 días, esta catástrofe que pasó en República Dominicana, que todavía no puedo creer, asimilar y pensar que esto pasó. Los programas más difíciles que me tocan, de verdad. Y llevo 2 semanas afuera. Creo que es un momento muy difícil para muchísimas personas. Me enteré cuando estaba en España lo que estaba pasando en República Dominicana. Primero voy a mandarle mi pésame al pueblo dominicano que nos quiere tanto, que nos ha apoyado tanto, que sabemos lo que está sufriendo después de que el techo de esa discoteca se cayó y han muerto casi 240 personas, que no lo podía creer. Quiero decirte, Lili, estaba de vacaciones en Madrid, yo llamo inmediatamente aquí y le digo, por favor, mándenme para República Dominicana, si quieren salgo en vivo para el gordo y la flaca. Desde allá me dijeron, no, Raúl, no podemos mandarte, esto, lo otro, no sé la razón. Yo le digo, yo quiero ir para República Dominicana a hacer el show en vivo desde allá. Después me enteré, Lili, que tú, una amiga tuya, que tú fuiste a la boda de ella, murió en esa discoteca esa noche. La hija de mi amiga. El cantante Ruby Pérez, que obviamente lo conocemos porque tocó en la boda de Yelena Solano. Me enteré yo después de esto que era el que había tocado y me acuerdo ahora perfectamente. Oye, nosotros que estábamos en la boda de Yelena, murió también los peloteros, la gente que estaban allí. Yo no entendía al principio, cuando pasa esto y me entero en Madrid de lo que estaba pasando, no le pongo mucha atención porque dice, no, se salió, pero rescataron a esta persona y después, claro, un par de días después, empiezan a morir las personas. Claro, que tú estabas muy lejos y estabas obviamente en Europa un poco más desconectado. No, pero al principio dicen, no, pero se pensaba que el equipo de rescate iba a lograr sacar a muchas más personas todo el mundo, vida. sí, o casi todo el mundo. No, y el programa nuestro que se ve en República Dominicana, que nosotros vamos allá tanto, que se ve diariamente, de verdad, a todo el pueblo dominicano, mi corazón está con ustedes, porque esto le afectó a todo el país, le está afectando a todo el país. Y ahora pueden estar diciendo, no, que fue culpa de este, que fue culpa del otro, que si van a demandar al dueño de la discoteca, ok, pero esas vidas nunca van a regresar. Y esto es horrible, horrible. Y de verdad que para mí es horrible regresar al programa con esta noticia y también de verdad que no lo puedo creer, la magnitud de lo que sucedió allí y que... Lili, de verdad que esto es difícil de asimilar. Hasta el viernes veíamos familiares, Raúl, y que obviamente estaban tratando de reclamar a sus seres queridos para darles santa sepultura. Lo han pasado muy, pero muy mal. Y vamos, señores, con que familiares de las víctimas por el colapso de la discoteca Jet Set, la pasada madrugada del 8 de abril, ya hoy hace 6 días, Raúl, y mañana ya va a ser una semana, pues ellos exigen una respuesta ante las autoridades. El pasado sábado, miles de dominicanos de todas las edades asistieron al concierto que hubo de oración y alabanza para honrar a las víctimas. Demandas va a haber, obviamente alguien tiene que pagar por esto, pero no resuelve la pérdida de las vidas. No lo resuelve, Raúl, pero se hace justicia. Sí, se hace justicia, pero mira la justicia lo que es. Es la tragedia, diríamos, más grande que ha pasado ese pueblo dominicano. O sea, históricamente, cuando miras atrás, y hablo con muchos de ellos, como tú también has hablado, te dicen, nunca hemos vivido algo así tan trágico. O sea, esto no fue un accidente, esto ha sido negligencia, esto ha sido algo que venía ya poco a poco, Raúl, y produciéndose, y que nadie, a pesar de que caían pedazos del techo, caía polvo en los tragos, y caía algo, nadie lo arreglaba. Adelante y nadie lo arreglaba, y nadie pensaba, no, el techo no se va a caer, con la música que ponen, con las luces que ponen, y la gente lo deja. Pero nadie se imaginó. Pero también tienen que tener cuidado, porque las autoridades tienen que haber ido a ir y chequear ese lugar cada un tiempo para estar seguro de que el edificio no está en condiciones como esas. Bueno, por lo menos en Estados Unidos hay códigos de construcción, Raúl, y aquí tú vas a meter 3 aire acondicionados, compresores arriba, plantas eléctricas. La compañía, Raúl, tiene que, obviamente, sacar un permiso con la ciudad, tienen que aprobarte que haya ese peso en el techo. ¿Cómo es allá? No lo sé.
Pero obviamente estaba mal hecho. Por otro lado, yo quería decirte que cuando yo dije, oye, quiero ir a la República Dominicana, me dijeron que no. Dije, oye, ¿y por qué no salgo de Madrid? Desde aquí donde yo estoy, le voy a decir por qué, que mucha gente va y no lo sabe. Hay una gran inmigración de dominicanos en Nueva York y en este país. Yo creo que la segunda más grande en el mundo son dominicanos que han ido a España. Y Madrid está lleno de dominicanos que paraba por la calle, me paraban, hablábamos de este tema y todo. Y el jueves pasado, y me dijeron, no vas a salir de Madrid, la diferencia de horario era a las 10 de la noche allí. Cancelé todo lo que estaba haciendo, iba a salir y me dicen, no, hay unos funerales, no tenemos tiempo de que tú vas a salir ahora desde Madrid, va a salir lo que le dicen el pequeño Santo Domingo, pequeño República Dominicana, creo que es el pequeño Santo Domingo en un área de Madrid que iba a salir en vivo. Un productor ya estaba allá, iban a mandar las cámaras, no pude salir al fin y al cabo porque aquí dice que no tenían tiempo, pero de verdad, vuelvo a reiterar, un país que nos ha querido tanto y nos sigue queriendo. Señores, mi pésame a todos ellos de todo corazón. Y ha subido las víctimas, Raúl, de 221 a 231. Sí. Esto quiere decir que 10 personas más en el hospital, porque ya el viernes cuando terminamos el programa ya había terminado las labores de rescate desde hacía horas. Sin embargo, señores, 10 personas más fallecieron en el hospital, o sea, personas que habían sido trasladadas en ambulancias. Y bueno, Raúl, estamos felices que estés de vuelta. Yo feliz de estar de vuelta, pero es difícil regresar aquí al programa y recordando, Lili, lo que ha pasado en los últimos 10 días, esta catástrofe que pasó en República Dominicana, que todavía no puedo creer, asimilar y pensar que Raúl, esto los pasó. Los programas más difíciles que me tocan, de verdad. Y yo sé que tú lo entiendo, porque yo no sabía hasta anoche que hablé contigo que fue la amiga tuya, que tú fuiste a su boda. La familia de la Grullón. Hija que murió en ese, la familia Grullón. En ese club. Exacto. No lo puedo creer, es difícil. Vuelvo a decir lo que les dije al principio de nuestro programa. Mi más sentido pésame al pueblo dominicano. Señores, nos despedimos. Definitivamente siguen cobrando más y más fuerza los rumores de que entre Irina Baeva y Giovanni Medina existe una relación amorosa, aunque ellos ni lo confirman ni lo niegan. No, pero aparte ahora ella dice que Gabriel Soto le fue infiel, sí, que le hizo esto, que le hizo lo otro. Coño, yo no entiendo, teniendo una mujer tan linda al lado, cómo le es infiel a ella, no entiendo. Sin embargo, la pareja sigue dejándose ver juntos en diferentes lugares, incluso hasta en compañía del hijo de Giovanni y Ninel Conde. Vean dónde los encontramos en esta ocasión. Encontramos a Irina Baeva y a Giovanni Medina juntos en el aeropuerto y no iban solos. También con ellos viajaba Emmanuel, el hijo de Ninel Conde. Llegaron custodiados por 5 personas de seguridad y con la nana del niño. Tal parecía que querían ser captados porque a diferencia de otras ocasiones no se escondieron ni tampoco llegaron por separado. ¿Con esto confirman su noviazgo? Esto se confirma su relación. Tú acabas de destapar tu corazón, Irina, también en un programa. Acabas de hablar de estas declaraciones. Giovanni fue el hombre en el que lloras atrás estas supuestas infidelidades de Gabriel. Irina, las declaraciones que acabas de dar sobre Gabriel Soto, ¿qué tienes que decir? Por favor, son muy irrespetuosos, por favor, son muy irrespetuosos. Y saben una cosa, nosotros siempre los hemos respetado, Emmanuel y yo siempre los hemos respetado. Traigo a mi hijo aquí, solo le estoy pidiendo respeto, nadie te está pegando, bueno, ahí está todo grabado, nadie le está pegando, lo estamos respetando, pero ustedes son tremendamente irrespetuosos. Si podemos confirmar con esta relación. Hablo por mí, eso es cosa que a ti no te interesa. Entonces, no, pero yo no trabajo para ti. Bueno, Irina, pero Irina, tú eres este romance, ¿no? ¿Cómo te sientes? Dice unas declaraciones de y estabas hablando de cosas que te dolieron. Entonces, respeta, ¿te hicieron firmar algún contrato de confidencialidad o algo así, Irina, por el cual? ¿Por qué te sorprendió lo de Gabriel Soto? Con permiso. ¿Por qué guardar silencio? ¿Por qué guardar silencio? Estamos relajados. ¿Por qué guardar silencio? Con permiso. Gracias, Gaby. Irina, siempre nos da gusto verte, pero ¿por qué guardar silencio? Muchísimas gracias. Con permiso. Ya, por favor, hágase para allá, por favor. De momento, a Giovanni se le bajó el espíritu de un agente de inmigración en Estados Unidos y comenzó a pedir a los agentes que checaran los permisos de los reporteros para estar en el aeropuerto.
Bueno, Rolly, yo creo que lo peor que le pasó es que iba con su hijo y a lo mejor, imagínate, se pone nerviosísimo, es lo único que yo veo mal a veces, de cuando la prensa te recibe, ¿me entiendes? Así eufóricamente. Yo pienso en el niño, porque al final Irina está acostumbrada ya a esto, Giovanni también, pero el niño, ahí lo estoy viendo y es el... No, yo lo entiendo. Y déjame preguntarte una cosa. Ustedes dieron aquí todo lo que decían, que decían que Gabriel Soto le había sido infiel a Irina. Pusimos la entrevista, claro, de ella. Sí, que ella lo dijo. Incluso diciendo, y la gente... ¿Tú crees que ella es aburrida? Ay, Raúl, pero ¿qué tipo de pregunta es esa? No, porque si dice que le fue infiel a esta mujer que es bella, que es una de las mujeres más bellas que he visto en mi vida, quizás... No, pero si a las mujeres que les dan infiel, no, el problema no es la mujer, el problema es el hombre. Sí, pero si tienes una esposa así espectacular... No crea. Bueno, tenemos aquí a Roberto Hernández, que me fui Lili a se ver ha al ganado Real. enemigos en el estudio. Roberto, me los fui a ver hombres son infieles, empezaron a decir, nah. Roberto. Un momento. Están saliendo con una mujer y es aburrida. ¿Qué se hace? Se termina con la mujer. El que tenga tienda, que la tienda. Ese es el dicho. Esta nueva relación con Irina, ¿qué nos puedes decir? Si fuiste a Disney con Irina, ¿crees que pueda llegar a ser una buena madre? Giovanni. Giovanni, ¿tienes algo que decir? Si existe una relación con Irina, Giovanni. Está recién casado, Giovanni. ¿Cómo fue la boda, Giovanni? No. Decir de Irina. ¿Hubo boda en Dubái? Hablar de esto. Sí, no sé, acláralo ya que estás aquí, corazón. Pero si hubo un casamiento con Irina o no. Hasta ya dijeron que obviamente te gustan las mismas mujeres que Gabriel Soto. Imagínate cómo se ha expandido tanto esto. ¿Por qué no te acompañó Irina a este evento? Si estás saliendo con ella, ¿qué sientes por Irina? ¿Te gustaría conquistarla? Si es verdad que no se casaron. Ella, ¿cómo es esta circunstancia? ¿Y por qué no de alguna u otra Dinos manera? algo, Giovanni. Hay más especulaciones. Nada más les A ver, puedo decir una cosa. sí, a ver. No, cuidado. Hace más de un año que yo les dije de manera muy clara que ya no íbamos a platicar de nada que no fuera, pues bueno, mi vida profesional, que yo entiendo que no es de su interés. Pero pues yo fui muy claro desde hace un año, entonces les agradezco mucho, de verdad. Pero no voy a cambiar mi postura. Espero lo entiendan, y de verdad les agradezco mucho. Y también, de verdad, no es el lugar ni el momento. Imagínate, Giovanni, ¿cómo dicen ese tipo de cosas precisamente? Giovanni, ¿tú qué opinas? Pero ya convive con Emanuel Irina. Hicieron este viaje, Giovanni. Con todo respeto, ¿hubo boda, Giovanni? Giovanni, así ya no te vamos a preguntar, por favor, tú puedes... Nada más acláranos si ya, Giovanni, te dejamos entrar. Bueno, en algún momento lo van a tener que ver con Irina Baeva. Bueno, Raúl. Pues van a tener que salir juntos. Si lo logran, uno empieza a salir al principio, las relaciones empiezan y todo el mundo trata de que todo salga bien, pero nadie sabe ni cuándo comenzaron a salir, ni cómo va la cosa. Hay gente que dicen que han sido como 4 meses aproximadamente. Lo raro es que, claro, no lo hemos visto así como pareja todavía, pero el rumor está muy fuerte. A mí me encantaría que una mujer, si no es Irina Baeva, que llegara una mujer que lo llenara, que lo hiciera feliz, que fuera oficial una relación con él, para que a lo mejor esa mujer lo suavice y Ninel pueda tener mejor relación con su hijo. Porque a veces una pareja puede llegar a un hombre y el hombre puede ver las cosas un poquito diferente. Ninel quiere tener mejor relación con su hijo. Y entonces a mí me gustaría que una persona llegara a Irina Baeva y la... Y que, pero Irina, lo suavice, Lilia. ¿Qué viene esto? Que lo suavice, Raúl, porque lo que yo recuerdo siempre de Giovanni, que no me gusta, es que Ninel no puede tener la relación. A Ninel Conde. Claro, lo mismo que le pasa a Julián Gil, ¿me entiende? Con Marjorie. Entonces, yo creo que a lo mejor puede llegar alguien que te haga hacer. No sé cómo se salen con estas cosas, pero bueno. Señores, y tenemos una noticia, una bomba, de verdad, porque nuestro querido William Levy fue arrestado en el día de ayer en la ciudad de Weston, en Broward, muy cerca de Miami, supuestamente por estar intoxicado y presentando una conducta desordenada en un lugar público y causar disturbios. Así es, también se le acusa de traspaso en una propiedad privada y según supimos, tras su arresto, él fue llevado a la cárcel del condado de Broward. A la hora de este programa, William todavía no ha comparecido delante de un juez y por ley en la Florida
estará detenido un mínimo de 8 horas. Esto quiere decir que todavía está en la cárcel y no lo han soltado, que tenemos entendido nosotros, y esto es desde el día de ayer. Y esto es, yo sé que él ha tenido problemas con Elizabeth, su compañera, su esposa, porque se puede decir así su esposa porque llevan muchos años juntos. Han llamado a la policía a su casa en varias ocasiones que lo hemos reportado aquí. Lo que nunca había sido William Levy arrestado, que yo recuerdo, y me da pena porque me da pena de verdad lo que le está pasando con él, y creo que está sufriendo muchos problemas con esta separación durante los últimos meses. No sabemos si esto es relacionado con su con Elizabeth o con otra persona, y si fue en su casa, que es donde él vive, aquí en la ciudad de Weston, que como les digo, son como una media hora en las afueras de la ciudad de Miami, o tiene que ver con otra cosa. Sí, no. Estamos todavía esperando detalles de todo esto. Yo acabo de conocer a Elizabeth el otro día, me encantó, hermosa persona. Es un amor y una belleza, linda por fuera y por dentro. Y William Levy también es muy buena persona, y lo conozco yo por muchos años. Y acuérdate que todas estas cosas, quien más sufre, ¿verdad?, son los hijos. O sea que... Pero me da una pena tremenda con él. Lo conozco casi desde que él comenzó en televisión a hacer novelas en Televisa. Y esto, cuando tú eres una figura pública, te pones a problemas con la familia, te pones a tomar, te emborrachas, esto ya es más difícil. Sí. Ellos estuvieron en España hace poco porque él había estado haciendo una serie, estuvieron en Italia. Ustedes recuerdan que le dio una entrevista a Jordi Martin, después más tarde desde España, donde él habló de todos los problemas que había tenido. Nos confesó todo aquí en El Gordo y la Flaca, y de verdad le deseamos lo mejor. Así es. Tenemos un reportero que está camino del lugar de los hechos y vamos a tratar de salir con él en cuanto llegue allí. Espero que podamos estar con él en solamente unos minutos para saber más de todo esto. Así es. Qué triste esto. La noticia que teníamos al principio del show de que nuestro querido William Levy fue arrestado en el día de ayer cerca de la ciudad de Miami y todavía continúa en la cárcel. Ahora nuestro reportero Oscar Petit se encuentra a las afueras del centro de detención donde tienen a William Levy en el condado de Broward, con lo último que se sabe de su arresto. Adelante, Oscar. Claro que sí, mi querido Raúl y Dayanara. Estamos aquí, como tú lo mencionas, justo frente a la cárcel del condado de Broward, aquí en Fort Lauderdale, donde trajeron anoche a William Levy luego que fuera arrestado en Weston por supuestamente presentar una conducta desordenada en un lugar público y por estar bajo la sustancia, estaba intoxicado aparentemente por el alcohol. Él fue traído aquí a esta cárcel y hasta ahora, hasta este momento, no ha sido puesto en libertad, pues esta corte, esta cárcel tiene entre sus protocolos que la persona que esté arrestada allí y que esté bajo la intoxicación tiene que estar presentando 0.05 de nivel de alcohol en la sangre para poder ser liberado, o cuando la persona pueda manejar o pueda manifestarse públicamente de manera bien y no erráticamente, como fue arrestado ayer. William supuestamente... Ahora mismo tenemos imágenes, me acaban de informar que William está frente al juez escuchando, me imagino, lo que será la fianza que le pondrán por los dos cargos que tiene. Él supuestamente fue arrestado en la noche y le acaban de poner una fianza, según me acaban de informar, de $500 para salir de la cárcel. Obviamente William va a pagar esta fianza y los cargos son dos. Uno, como le dijimos, presentar estado de intoxicación y presentar una conducta desordenada en un lugar público y traspasar o ingresar a un lugar sin autorización. Son esos dos cargos los que tiene William. Recuerden que no ha sido la primera vez que él ha enfrentado problemas con la justicia y bueno, imaginamos que William va a pagar los $500 de esta fianza y salir en libertad en algunas horas. Nosotros, por supuesto, vamos a estar aquí esperando que él salga
de esta cárcel tiene que llenar unos papeles, tiene que presentar la fianza y luego de eso va a salir en libertad. No creemos que sea en la próxima media hora porque eso toma un tiempo y como les dije, pues tienen que determinar la corte y las personas de acá, los oficiales, que él está perfectamente bien para salir a la calle, para poder conducir y no tenga nada de restos de alcohol en su nivel de sangre. Pero Oscar Petit, lo mínimo es de que lo menos importante es que si puede conducir o no, porque él puede tomar un Uber o puede ir a buscar un amigo, eso es lo de menos. ¿Se sabe exactamente qué fue lo que pasó? Aparte de que esté intoxicado cuando lo arrestaron. Bueno, aparentemente, de acuerdo al reporte que tenemos aquí al frente, él estaba presentando una conducta desordenada, o sea, que quizás no atendió la orden de salir del lugar donde estaba, se puso violento, no lo sabemos, estamos especulando porque el reporte no dice específicamente qué fue lo que ocurrió. Todavía el reporte no ha salido públicamente, solamente tenemos lo que aparece aquí en la orden de arresto de que causó conducta desordenada y que se resistió, y también que estaba en un lugar donde no tenía que estar, trespassing, lo que dicen en inglés. Entonces, imaginamos que él, por estas razones, fue llevado a la cárcel porque no atendió la orden de evacuar o de salir del lugar donde supuestamente lo están acusando de trespassing o de ingresar sin permiso. Una pregunta, se dice que él estaba con un amigo, que después cuando estaba llevando el amigo para la casa fue que sucedió esto. ¿Tú sabes algo de eso, Oscar Petit, o no? Esa es otra versión. Acá en el reporte no tenemos esa versión oficial, pero esa versión extraoficial asegura que supuestamente William estaba llevando a un amigo a su casa cuando fue detenido y se demostró que estaba bajo la influencia del alcohol. Pero eso es una versión extraoficial, no es la que tenemos oficialmente acá en la orden de arresto, en lo que aparece aquí, que en el registro de la cárcel. Esa es una versión extraoficial que obviamente tenemos que confirmar con William o con personas cuando tengamos la oportunidad de hablar con él frente a frente. ¿Esto tiene algo que ver con su relación con Elizabeth Álvarez o no, Oscar Petit? Gutiérrez, perdón, Elizabeth Gutiérrez. Raúl, no sabemos si estaba bebiendo porque andaba peleado con Elizabeth. Esas son especulaciones que tendríamos que nuevamente hablar con él para determinarlo, porque no sabemos las causas por las que él estaba borracho. No tiene absolutamente nada que ver, de acuerdo a este reporte oficial que yo tengo aquí en mis manos, que es el que tiene la policía, el que tiene los oficiales de acá de esta cárcel, Raúl. No sabemos cuál fue la razón por la que él estaba pasado de copas, porque tenía el nivel de alcohol más alto de lo requerido por los oficiales para que lo pudieran arrestar. Entonces ya tendríamos que hablar con William y que nos diga si era que estaba despechado, bebiendo, no sé. Eso ya sería especular. Yo creo que para la corte esto no es una cosa seria, porque le han puesto una fianza de solamente $500. Claro, sí. Que es una cosa mínima. Lo hicieron, pero el problema es que si lo paró la policía y él se puso a discutir con la policía, ahí es donde viene el problema. Si es que fue así o que la policía le dijo, oye, sal de aquí, no quiso salir. Y yo creo que lo importante es que cuando la policía te diga algo, tú lo hagas. Exactamente. Oscar, tú te vas a quedar allí a ver si antes del programa termine sucede algo. Si no, mañana en El Gordo y la Flaca vamos a tener todo lo que pasó con William Levy. Aquí mañana lo vamos a tener todo, pero de verdad que es un poco triste un gran actor como él, que ha tenido problemas con su compañera, un gran padre que es él también, siempre acompañando a sus hijos. No, y los hijos, eso. Oscar, dime, ¿tienes algo más para decirnos? Raúl, cuenta. Sí, es importante aclarar que él no resistió al arresto. Quizás la conducta que lo llevó al arresto fue que estaba actuando erráticamente, pero él no resistió al arresto. Eso es importante aclararlo para que no digan cosas que no son. O sea, él no se resistió al arresto. Sencillamente fue arrestado porque quizás estaba actuando inapropiadamente en ese lugar y por eso fue que fue arrestado. Okay. Perfecto, Oscar, tú te quedas ahí hasta que termine el programa y si no mañana tendremos todo, tú nos los traes mañana todo lo que pasó allí en esta cárcel del condado Broward, justo al lado de la ciudad de Miami. Si antes de que termine el programa pasa algo, volvemos contigo, Oscar.
no fuerte, sé. no, triste también. Yo Tú tienes que conocer a William Levy también. Lo conozco yo, lo quiero como un hermano, me da pena lo que está pasando él. Sí. Creo que es muy difícil cuando una persona pasa por un divorcio, por una separación, durante tanto tiempo que ellos llevan batallando esto. Sí. Él sale con Elizabeth, vuelven a terminar, regresan, después se pelean otra vez y esto ya lleva años en lo mismo. Dayanara. Pero nunca sabemos todas las cosas que suceden entre parejas, pero sí, esto lleva bastante tiempo y sabe Dios si tenga que ver. Es muy triste. Vámonos a una pausa. Y regresamos. Sí. Y ya volvemos con más del Gordo y Dayanara. Señores, vamos a regresar con Oscar Petit, que está en las afueras de la cárcel, donde tienen a William Levy en estos momentos. Adelante, Oscar. Claro que sí, mi Gordo y Yari. Quiero mostrarles un video de lo que acaba de ocurrir allá adentro cuando William Levy se presentó ante el juez y le fijó la fianza. Vamos a ver el video y hablamos sobre eso. Miren, allí lo tienen. William pues se veía esposado vistiendo de beige y su abogado estaba vía Zoom. El juez le dijo que por cada cargo que tenía le iba a colocar una fianza de $250 cada una. Total, $500 por los dos cargos que William tenía. Así que imaginamos que él pronto, en cuanto pague esa fianza, va a poder salir de acá, de esta cárcel en Broward, donde está detenido desde anoche cuando fue arrestado en Weston por supuestamente estar intoxicado, presentar conducta irresponsable o desordenada y trespassing de un lugar privado. Así que vamos a estar nosotros obviamente desde acá cubriendo toda la salida de William Levy y mañana le vamos a traer toda la información de lo que está pasando. Vamos a ver si él quiere hablar y darnos más detalles de por qué fue arrestado, etcétera, pero esto va a ocurrir más adelante. Ahora están en el proceso del papeleo de lograr la liberación de William de esta cárcel luego que el juez impusiera esta fianza de $250 por cada cargo que le habían puesto. Raúl. Oscar, esto es un cargo, lo que le están dando es una cosa mínima para poder salir de la cárcel. Imagino que no es nada serio lo que pasó. Sí. Dime. Sí, Raúl, recuerda que cada fianza ellos pagan el 10%, por lo que intuimos que la fianza que le pusieron fue de $2.500 y si tiene que pagar $250 es el 10% de esos $2.500. Cada cargo son $250, es un total de $500 y de acuerdo a los estatutos de esta cárcel, de este centro penitenciario acá en Broward, ellos tienen que estar un mínimo de 8 horas allí arrestados. Bueno, y más también de 8 horas. Demostrar de que pueden manejar y que no tienen, sí claro, y de que no tienen ningún resto de alcohol en su sangre. Así que en lo que viene de horas, en un par de horas, vamos a ver a William saliendo de acá. Claro. Porque obviamente él tiene como pagar $500 de fianza. Lleva más de 8 horas, lleva casi un día entero allí. Sí. Ahora esta tarde va a ser casi un día entero esta noche que va a tener. ¿Sabes si el carro que está detrás de ti sí, viene a buscar a William Levy? Sí, es un mínimo de 8 horas, ¿no? Raúl, que tiene que estar. ¿El auto que está detrás de ti viene a buscar a William Levy? No, esta es la parte por donde ellos ingresan, ellos salen por la otra parte de adelante. Ahora nosotros nos vamos a mover hasta allá, hasta la puerta de donde salen todos los que han sido detenidos y después que son procesados y le dan la libertad, salen por la parte de adelante. Esta es la parte de atrás donde ellos ingresan a la cárcel, a esta cárcel del condado de Broward. Muchísimas gracias, Oscar Petit del Gordo y la Flaca, siempre en vivo y de verdad que Dayanara, qué triste tener que dar esta noticia de una persona que nosotros queremos tanto. Así es. Una persona buena gente, que todos lo queremos, tiene su familia, eso es lo más tristeza que me da a mí, su familia, sus hijos. Ojalá que pueda salir. Y que un mal día lo tiene cualquier persona. Y que pueda pasar páginas rápidamente. Es lo más. Le deseamos lo mejor a William Levy, sabemos que va a salir de la cárcel en el día de hoy y mañana le tendremos mucho más aquí en El Gordo y la Flaca, que mañana también vamos a estar en horario especial. Igual. Por los juegos de fútbol que hay de la Eurocopa allá en Europa. Y regreso mañana. Mañana juega el Real Madrid, en algunos lugares se verá el juego antes, en otros después. Regreso mañana entonces. Regreso. Así que... Yo regreso mañana, gente.
Gracias por acompañarme en el día de hoy, Dayanara. Y de verdad que viendo todo esto, los problemas que ha tenido William con Elizabeth a través de los años, no sé si en un momento era mejor que esa relación hubiera terminado antes y no hubieran tratado de volver tantas veces. Ay, no sé. No sabemos. Ya sabremos. Ojalá. Ay, miren, por esta puerta va a salir William Levy. Va a estar nuestro reportero esperándolo allí. Esto no va a ser ahora, va a demorar todavía unas horas, porque se presentó frente al juez hace solamente unos minutos. Ayer William Levy salió en libertad al pagar esta fianza, luego de ser arrestado por la policía Weston, Florida, que, como les dije, es un lugar justo al lado de la ciudad de Miami. Así es, y pasamos ahora hasta Madrid con Jordi Martín, quien conversó con el actor y le contó todo lo que vivió dentro de la cárcel. Yo esta mañana he tenido 2 conversaciones telefónicas con William Levy. Quiere que recalque aquí en El Gordo y la Flaca varios datos. 1, jamás estuvo esposado de pies. ¿Bien? Os explico qué es lo que pasó según me cuenta William y el mejor amigo de William que estaba en esa tarde en ese altercado. Bien, William me cuenta que estaba pasando un rato agradable con su amigo, que estaban ahí tomando unos tragos, que había varios fanáticos que le pidieron fotos y que de repente, cuando llegó la cuenta eran $519. El amigo de William le pareció excesiva la cifra y le dijo al bartender, oye, ¿qué es lo que está pasando con esta cifra? ¿Por qué es tan alta? ¿Es porque es William Levy? ¿Nos estáis Y ahí es cuando uno de los trabajadores del local se puso a reír, se mofó y es cuando entablan una pequeña discusión. Y William se levanta para poner paz. Tranquilos, chicos, no pasa nada, está todo bien. Ahí es cuando se presentan 10 policías, les piden la identificación a cada uno y les dicen, os podéis ir para vuestra casa. William no es que regrese para buscar ningún teléfono, eso no es verdad. Eso del teléfono no es verdad. William regresa para decirle, oiga, gente, ¿por qué ustedes nos han tratado así? Que no considero que el trato haya sido el más adecuado. Y ahí es cuando el policía le dice, te quedas arrestado. Bien, se lo llevan a la prisión. Datos en exclusiva que me cuenta William de su paso por prisión. Me dice que lo meten en una celda de 15-17 personas, que lo tratan súper bien, que los reclusos se quedan sorprendidos al verle y le dicen, oye, pero ¿esto es de verdad? ¿Esto es una película? ¿O está grabando una película? ¿O es de verdad lo que está pasando? William les dice que lo que le ha pasado es esto. Claro, le conocieron los reclusos, se quedaron sorprendidos. Y me dice, como nota curiosa, graciosa, dentro de la gravedad del asunto, que hay un recluso de origen chino que se hace amigo de él. Y le dice, William, no te preocupes, yo te voy a dar comida, porque la policía me recalca a William que le trató súper bien dentro de prisión, pero hay un preso que le coge mucho cariño a William y le dice, mira, toma estas galletas, come, estate tranquilo, no te va a pasar nada. Entonces William se encontraba bien, estaba preocupado por sus hijos, porque sus hijos llevaban muchas horas sin saber nada. Y al salir de prisión, ¿qué es lo que hace William? Se va directamente al partido de béisbol de su hijo. Ha pasado la noche tranquilo en casa, ha dormido hasta acompañar a sus hijos y está bien. Va a haber una segunda audiencia, está tranquilo. Me dice, Jordi, si fuera un caso súper mega grave, no serían $250 de fianza por delito. Ahora bien, Raúl y Dayanara, ojo a lo que me llega, la información que me llega de Miami. Información, ojo a la bomba que os voy a soltar. La dueña del restaurante del altercado es íntima amiga de Elizabeth Gutiérrez. Y me trasladan que diga que la cosa huele mal, que podría ser una trampa que le podrían haber puesto a William Levy. Esto, espérate, ojo, Jordi, espérate, te tengo que parar ahí. No es oficial. Te tengo que parar ahí para no meternos en problemas. Vamos por parte. Si no, la dueña del restaurante es amiga de Elizabeth, la gente que espérate. Quiere decir que como ese restaurante está en Weston y ellos viven allí, seguro que Elizabeth Gutiérrez ha ido a ese restaurante en muchas ocasiones. Pero de que vayan a hacerle un cero para William Levy, yo lo dudo, Jordi. No se puede decir eso. No, ojo, que yo no estoy afirmando nada. Yo digo lo que a mí me trasladan. Oye, Jordi, que la dueña del restaurante es amiga de Elizabeth Gutiérrez. Ojo que la cosa es extraña y rara. Eso es lo que me dicen.
Pero mira, vamos a ver, seguro que William ha ido a ese restaurante anteriormente con Elizabeth Gutiérrez. Claro. Es un restaurante extremadamente conocido. Pero si tú tienes, y a mí me habían dicho que él había vuelto a buscar el teléfono, no volvió a buscar el teléfono, pero parece mal de él. Si ya la policía lo salvó y lo dejó irse y estaba intoxicado, que si hubiera ido ya para su casa, que alguien lo hubiera llevado porque no puede conducir y ahí hubiera terminado todo. Sí. Vale, por otro lado, sí, bien, Raúl, me parece bien, pero bueno, por otro lado, recalcar que me dice William que en ningún momento él había tomado sus de estupefacientes ni nada, que yo dije. Que lo recalque. Y ojo a lo que me dice William, ojo a lo que me traslada William. Persona o medio de comunicación que se atreva a difamarme, voy a tomar acciones legales, porque ya se ha comentado, algún periodista ha comentado, que yo tengo problemas de adicción y que me podrían haber encontrado sus estupefacientes ayer. Así que Jordi, recalca de mi boca que eso es mentira, es incierto. Y ojo, porque como me cause un daño reputacional, voy a tomar acciones legales. Ok, Jordi, gracias por toda esta información. Buenísima todo lo que tú hablaste con William. Pero por otro lado, señores, de que porque la dueña es amiga de Elizabeth Gutiérrez, yo lo dudo. Que le van a tratar de hacer algo, eso no. No, sí, hay que desmentir. Y eso todas estas fotos que han empezado a salir ahora del lugar, todo lo que pasó allí, mira, yo creo que lo que vuelvo a decir, oye, tomó muchos tragos, se puso quizás un poco pesado, el restaurante dijo, oye, no le quiero servir más tragos, ellos querían ser, esto pasa mucho, le pasa mucho a la gente. Pero me parece horrendo eso también que traten de insinuar que también que estaba en eso me lo que están tratando de decir que no saben si. No, pero nada más mencionarlo, al mencionarlo nada más, le estás diciendo a la gente que eso puede ser, y eso me parece sumamente injusto para un artista. Como ven, siempre el gordo y la flaca tienen la verdad de lo que está sucediendo. Vámonos a una pausa. Regresamos. Ya se te pasó, ¿no? Bueno, señores, vamos a regresar con Oscar Petit hasta la ciudad de Weston, en el sur de la Florida. Y queremos reiterar lo que dijimos anteriormente. Así es. Que tanto Elizabeth Gutiérrez como William Levy son clientes que van muchísimo a este restaurante, porque este restaurante está muy cerca de la casa donde ellos viven, y los dos iban a comer allí, y los dueños conocen tanto a Elizabeth Gutiérrez como a William Levy. Así. Vamos, Oscar, cuéntanos qué nos tienes. Claro que sí, Yari. Hace apenas unos segundos acabamos de ver al sheriff de la oficina de Broward, de acá del condado de Broward, que vino a este restaurante aparentemente a buscar los videos de las cámaras de seguridad y a tomar algunas declaraciones de los empleados. Nosotros tratamos de hablar con él y miren cómo reaccionó el sheriff. Obviamente no quiso decir, no sé si ya están viendo las imágenes, pero no quiso decir absolutamente nada. Dijo que no tenía ningún tipo de comentario. Vamos a ver el video. Oficial, buenos días, de Univisión. Ahí lo tiene. ¿Vino usted a recuperar las cámaras de seguridad, a tomar algún tipo de declaración? ¿No puede hablar? ¿Pero sí tiene que ver con la investigación del caso? No quiso hablar. Bueno, como vieron, él no quiso decir ningún comentario, pero fuentes extraoficiales nos dijeron que efectivamente él vino aquí a buscar los videos de las cámaras y tomar algunas declaraciones. Llevaba un sobre amarillo donde se supone que iban estas declaraciones de los empleados de adentro del restaurante. También supimos extraoficialmente de una persona que se acercó, no quiso que la grabáramos, por supuesto, y nos dijo que ella estaba ese día cuando ocurrieron los hechos y que fue el amigo de William quien se puso bien al y aparentemente forcejeó con alguien y hasta lo agarró por el cuello, y eso tiene que ver también con lo que dijo William a la salida de la cárcel, donde él dijo, yo estaba tratando de separar una pelea y el que terminó en la cárcel fui yo. Obviamente esto es lo que acaba de decir una persona que pasó por acá, no podemos corroborar si eso fue a ciencia cierta lo que ocurrió. Vamos a esperar a que salga este video de la policía, de las cámaras de adentro de seguridad, para ver exactamente qué fue lo que ocurrió dentro de este restaurante, Raúl. Déjame preguntarte una cosa, Oscar Petit. El sheriff que tú le estabas preguntando en español, ¿habla español?
Sí, él habla español porque obviamente pensábamos que era americano y cuando llegó lo saludamos en inglés y nos contestó buenos días. Entonces, vamos a explicarle una parte, ahí está Oscar Petit preguntándole. ¿Tiene que ver con la investigación del caso? Es que el sheriff vio en el gorro y la placa lo que te estaba diciendo. Oscar Petit fue corriendo a buscar las cámaras. Vamos por parte. La ciudad de Weston, Oscar Petit, es un lugar donde viven muchísimos. ¿Está todavía Oscar Petit? Déjalo ahí, por favor, que quiero hacer una pregunta. La ciudad de Weston es un lugar que es conocido, que viven muchísimos venezolanos allí, ¿sí o no? Sí. Muchísimos venezolanos, en un lugar que se ha convertido en un lugar, muchos latinos, un lugar muy bonito donde tiene casas muy grandes y todo esto. Qué bonito. Bueno, Raúl, de hecho te comento, Raúl, te comento que la persona que dijo que estaba dentro del restaurante era venezolana, era una chica venezolana que pasó por aquí, pero nos pidió por favor que no la grabáramos. Ella fue la que nos hizo el comentario, porque según ella estaba dentro del restaurante el día que ocurrieron las cosas, por eso hago este comentario. Pero por otro lado, yo no veo aquí donde hay demanda de nada. Estaba en el restaurante, se tomaron unos tragos, le dijeron que se fuera, no se quería ir, tuvo un mal momento, la policía lo tenía que arrestar, no le queda otra. Entonces lo arrestaron, no creo eso, yo creo que termina ahí. Sí. No creo que es que esto no va a pasar, bueno, Raúl, de que William Levy, lo dudo que vaya a demandar a la policía por esto. ¿Tiene que ver con la investigación del caso? Bueno, Raúl, eso es algo que yo no te puedo confirmar porque obviamente no soy abogado, no sé lo que vayan a pensar la gente del restaurante, se sintieron agredidos, si ellos piensan demandar o no. Hay un comentario también extraoficial no confirmado de que muchos de los empleados del restaurante tienen miedo de hablar o de salir públicamente a decir algo porque son indocumentados. Esto es algo extraoficial firmado. Periodista, tengo que hacer la aseveración. Ve acá, ¿quién te dijo esto, Carlos? ¿De dónde tú sacas eso? Raúl, es gente que está comentando aquí que está saliendo y se para a ver que estamos nosotros acá y lo dice. Por eso digo la palabra no confirmado. Digo no confirmado. Si van a demandar o no, eso no lo sabemos. Son los del restaurante que van a tomar esa decisión o no. Ya lo veremos en los próximos días si lo demandan o no. Gracias, Oscar. Gracias. Hay que tener sentido común. Muchas gracias. La policía lo llamaron porque William se había tomado un par de tragos. ¿Cómo pasa? Le dijeron que se fuera, no se ve, iba él, el amigo, esto, lo otro. Que no le dijeron, si vuelves te arrestaron. Regresó lo arrestaron. Y lo arrestaron. Ya, eso terminó ahí. Él no y puede que pase página. Yo no pienso que pase a mayores. Hoy comienza a definirse la suerte de los hermanos Menéndez. Finalmente, con una nueva audiencia para intentar cambiar la sentencia de cadena perpetua por la muerte de sus padres en el año 1989. Tania Charry se encuentra precisamente en la Corte de Los Ángeles para contarnos lo que está sucediendo. Desde muy temprano nos vinimos para la Corte de Van Nuys aquí en California porque hoy comenzaba las audiencias de un día decisivo para los hermanos Menéndez. Y déjenme explicarles lo que está pasando aquí. Hace una semana aproximadamente el nuevo fiscal del condado, Hochman, le dijo al juez que él no creía que era necesario o que ellos merecían una audiencia de una resentencia, es decir, que tuvieran una sentencia nuevamente, lo que implicaría que salieran libres. Esa audiencia duró varias horas, nosotros la reportamos aquí en El Gordo y la Flaca y el juez dijo no, yo lo que veo aquí es una guerra entre el fiscal actual Hochman con el fiscal anterior Gascón. Entonces dijo, la audiencia va y los espero a ustedes aquí el próximo jueves y viernes. Anoche, muy pasada la noche, el fiscal Hochman le envió una moción al juez diciendo que debería reevaluar la fecha, que no debería continuar con esta audiencia del día de hoy, sino que la debería pasar para otro momento, para otra fecha, porque él había recibido el informe de la oficina del parol y que era necesario que él lo viera antes de hacer la audiencia. Esto se volvió casi que otro campo de batalla porque llegaron los abogados, el abogado de la familia de los hermanos Menéndez, histérico por lo que estaba haciendo el fiscal, y yo quiero que escuchemos en estos momentos lo que dijo el abogado Mark Geragos con respecto a esto. Estaba enojadísimo. Esto fue lo que dijo. He has abused the victims privately. He has abused them publicly. Just this last Friday, you were all here when they flashed grisly crime scene photos on the screen.
I had to. In fact, it took me a second because normally it would be the DA who would jump up and object to that. Instead, it fell upon the defense to jump up and object to that. The DA, to his credit, apologized. And then you know what he did? He went and he organized a protest against the resentencing on Sunday morning while Terry Beralt was lying in a hospital after being found unconscious that morning on Sunday. No se sabe en estos momentos qué es lo que dice ese informe. No ha sido revelado hasta este momento qué dice el informe de la Oficina del Parol, que además, ahora que estaba yo dentro, el abogado de los hermanos Menéndez dice, es que eso no se puede llegar directamente a la oficina del fiscal, sino que tendría que llegar a la oficina del gobernador y luego a nosotros. Entonces hay una cantidad de, en estos momentos, dificultades, vamos a decirlo así, para que los hermanos lleguen por fin, por lo menos, a la audiencia de resentencia. Ellos están presentes aquí en este edificio, pero están vía Zoom. Están ellos dos vestidos de azul, pendiente de lo que están diciendo los abogados, pendiente de lo que están diciendo los fiscales. Y el fiscal, por su parte, sigue insistiendo que ellos no merecen una nueva sentencia, que ellos no han tenido como una rehabilitación total, e incluso dice que no se han arrepentido de lo que hicieron. Vamos a escuchar lo que dice el fiscal Hochman. Because we believe, and the California courts confirm, that in order for someone to be rehabilitated, they need to fully come clean with all the entire breadth of their criminal conduct. In this case, the Menendez brothers, for the past 30 years, have not come clean with that information. For instance, they have perpetrated the lie, a lie of self-defense. They basically, it wasn't their original story. It was actually their fourth story on why they brutally killed their parents. Bueno, esto vamos a seguir nosotros pendientes de qué es lo que va a suceder en estos momentos en esta audiencia, que hay miles, estoy exagerando diciendo miles, pero hay muchísima prensa aquí, muchísimas personas pendientes, y yo creo que muchos países están pendientes de lo que pasará con los hermanos Menéndez.